Contrapunto Primera Emisión. Contrapunto Primera Emisión. Ya en nuestros micrófonos el señor ingeniero Patricio Alarcón. Él es el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, con quien vamos a dialogar aquí con mi compañero en la mesa de trabajo, Lenín Artieda. Ingeniero, le agradecemos por su presencia acá y le consultamos, ¿no?, cómo ha recibido el gremio esta decisión económica del presidente Lenín Moreno relacionada con un impuesto de 10 centavos a las importaciones de, no sabemos a cuántos de los 375 ítems se le va a aplicar esto, y si es por kilos, por medidas, pero usted debe conocer más porque indudablemente esto afecta al sector importador. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Clever, buenos días, Lenin, un gusto en saludarlos, un saludo a la audiencia de Huancavilca. A ver, partamos del principio de que son dos tasas. La una, bueno, es una tasa y un arancel. Son 375 partidas a las cuales se les va a revisar el techo para llegar a lo que permite la OMC. Estos son bienes duraderos, por ejemplo, un teléfono celular, una computadora. Aparte, existe una tasa de 10 centavos para todas las unidades que se importan. Esta tasa es calculada según la unidad de manejo en la aduana, pero aún no está clara. ¿Cómo recibimos la medida? Bueno, la recibimos, estas dos medidas, por así decirlo, las recibimos con mucha preocupación, porque ¿qué es lo que necesita el país? ¿Qué es lo que necesita el sector productivo y en general? Es ser más competitivo, necesita poder bajar sus precios para poder vender más afuera y para poder vender más en el mercado interno. ¿Qué es lo que necesita el ciudadano? Más poder adquisitivo. Si es que usted sube los precios, porque ciertamente lo que generarán estas medidas es un alza de precios, si es que usted sube los precios, le quita poder adquisitivo al ciudadano, le quita un ingreso, y especialmente a los que menos ganan. El salario básico es de $375, no alcanza para mucho, y ahora, por más que se diga que no van a subir los bienes de la canasta básica, la gente de escasos recursos también tiene acceso ahora a la tecnología, también tiene acceso, por darle un ejemplo, a celulares, y en general a esta tasa también se va a aplicar a las materias primas, y por ende va a subir también el costo de producción. Entonces, mientras el Ecuador necesita competitividad, mientras el Ecuador necesita menos impuestos, mientras la fórmula para recaudar sería poco a poco bajar los impuestos, retrocedemos con este gobierno. Las medidas económicas son netamente fiscales, lo que busca el gobierno es recaudar más para mantener el gasto fiscal. 7:15 de la mañana. Ingeniero Alarcón, el SENAE nos da una tabla por productos, por unidad de importación, por precio de importación, por peso del producto, unidad de control y la tasa. Y vemos que la tasa más alta es para los celulares, no así para, bueno, será el volumen, el poliestireno, 1 kilo, 0.01 centavo, los 10 kilos. Entonces, esto veo que la tasa... Y vamos a seguir con el rumbo del desempleo y el subempleo, lo cual es gravísimo, porque ese es el principal problema que tiene el Ecuador en este momento. 6 de cada 10 puestos de trabajo son informales, o el ecuatoriano no cuenta con un empleo formal, de acuerdo en cuanto a la población económicamente activa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Retrocedemos. Y estas son las tasas que más me preocupan, porque fuera de eso también se sube el impuesto a la renta. Fuera de eso tampoco se devuelve el anticipo al impuesto a la renta, o sea, se lo devuelve con una nota de crédito si cumple con ciertos parámetros. Y fuera de esto, con las medidas que se toman, aumenta la tramitología.
Entonces, el problema que tenemos es que el equipo económico sigue manejando la política pública de una manera errada, y eso no le va a llevar a ningún lado al país. 7:18 minutos. Ingeniero Patricio Alarcón, el día de ayer aquí nosotros con Lenin entrevistamos al señor ingeniero Henry Kronfeld, directivo de la Cámara de Industrias y del Comité Empresarial Ecuatoriano, y nos dijo que estaba listo el proyecto de ley para evitar o eliminar la tramitología. Y anoche el presidente Lenín Moreno como que lo ratificó. ¿Eso hasta dónde ayuda al sector importador? Mire, ayudaría a bajar la tramitología, una ventanilla única. Sin embargo, yo eso lo veo complicado en este momento, ¿no? La SENAE está tomando nuevas medidas de un cálculo de una nueva tasa. Existe mucha normativa por parte del MIPRO para poder importar. Obviamente hay los controles del INE, no existe una ventanilla única de importación y exportaciones. Existe ahora para darle un ejemplo, va a haber un nuevo control en el SRI, una nueva reglamentación que para que le devuelvan a usted el anticipo del impuesto a la renta, tiene que mantener a cierto número de personas en el rol, o tiene que mantener a su vez un valor en el rol. Entonces, cada vez que usted emite o pasa una nueva ley o un nuevo reglamento, esto lo que genera es más control, es más regulación, y esto es lo que genera a su vez es más tramitología. Yo insisto, mire, en lugar de tratar de solucionar los problemas del país, incurrimos en más de lo mismo, más control, más impuestos, y esto a su vez generará más tramitología. Lenín, 7:20. Gracias, economista. Saludos a Patricio desde la ciudad de Guayaquil. Una consulta, ¿ustedes ya tienen los proyectos de ley que van a implementar los anuncios económicos que realizó el presidente Moreno hace 15 días? Estimado Lenin, buenos días. Mire, no tenemos el proyecto de ley. Hemos tratado de comunicarnos con la SENAE para que nos dé información acerca de la tasa, y no tenemos, no nos quieren dar aún información porque están planteando estas medidas con el equipo económico. Entonces no tenemos claridad en cuanto a la información. Solo sabemos que se vienen aranceles para 375 partidas. Sabemos que va a existir una tasa para todos los ítems que se importan. Sabemos que se va a subir el impuesto a la renta en un 3% para las compañías que facturan más de $300,000. Sabemos que solo se devolverá el anticipo, el impuesto a la renta, con un cambio de cálculo para las empresas que facturan $300,000. Existe un beneficio para las empresas que facturan menos de $300,000 en cuanto al anticipo del impuesto a la renta, que se eliminará. Pero en general no conocemos al detalle el proyecto y no hemos podido llegar a la SENAE. Y lo que a mí me asombra es que el director de aduanas, el director de la SENAE, que es una persona que maneja un ente regulador y de control, sale a hablar de política recaudatoria, de política fiscal, en uno de los principales canales de televisión del país. Entonces, mire, lo que está claro es que el fin de estas medidas parche que se tomaron es recaudatorio para poder pagar el gasto excesivo del Estado. Ahora, es una cosa bastante extraña, ¿no? Porque, bueno, las medidas aduaneras esas las sacarán a través de resolución de COMEX y de la misma SENAE, pero lo otro requiere de la construcción de proyectos de ley. Me refiero al tema de impuesto a la renta, al tema de modificación en el cobro del anticipo del impuesto a la renta, y esos proyectos, pues, si quieren que entren en vigencia rápidamente, deberían estar ya construidos e ingresados a la Asamblea Nacional, más aún tomando en cuenta que este gobierno no cuenta pues ya con aquella aplanadora de votos que le van a asegurar que sus propuestas sean aprobadas. Es más,
y quisiera preguntarle a usted, Patricio, ¿cuál es la lectura que tienen ustedes al realizar una suerte de proyección sobre esos proyectos cuando lleguen al legislativo? ¿Van a ser aprobados? ¿Van a tener los votos para incrementar el impuesto a la renta? Desde la oposición dicen que no van a respaldar aquello, y con los votos del oficialismo, si es que se puede considerar uno solo al oficialismo, no les alcanza. Sí, a ver, en primer lugar, pues yo asumo que enviarán este proyecto de ley como económico urgente para que le den trámite en 30 días. Es un buen punto. Se va a complicar por la división en la Asamblea. Yo creo que el bloque oficialista en general aprobará este proyecto, porque si es que vemos las implicaciones del proyecto, es para incrementar los impuestos. Se incrementa el impuesto a la renta y no se devuelve básicamente el anticipo del impuesto a la renta. Entonces yo creo que como visión de Alianza País, lo que la recaudación, incrementar la recaudación, es algo en que todos estarán de acuerdo. La oposición sí, seguramente se complicará si es que no hacen mayoría con el bloque de Alianza País, pero entre los partidos socialistas tal vez puedan llegar a eso. Sin embargo, eso no es los impuestos, los cambios en estos tributos no son los importantes para el gobierno. Si usted suma y resta, en general lo que dicen es que van a dejar de recaudar 300 millones de dólares y se le cobrará de una recaudación total de 1.900 millones de dólares. Lo importante, como usted dice, Lenin, pasará por un proceso administrativo, es decir, una resolución de la SENAE para subir la tasa en la aduana y una resolución del COMEX. Y con esto generarán la mayoría de los ingresos que se supone en realidad serán de alrededor de 900 millones de dólares. ¿Qué sucede si es que no pasa el incremento del impuesto a la renta o los cambios en el anticipo? No pasará mucho. Entonces el tema va por resoluciones administrativas. Perfecto. Ahora, Patricio, sin embargo, pese a este incumplimiento, a las expectativas que ustedes tenían en el diálogo que se desarrolló al interior del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, ¿están abiertos, están predispuestos a volverse a sentar a dialogar con el gobierno en esa llamada mesa de competitividad? Lenin, aparte de la mesa de competitividad, que yo no sé de cuánto puede servir si es que al final del día las medidas y las decisiones las toma el equipo económico, pero aparte de eso tenemos la última esperanza esta semana, porque vamos a tratar el tema de las tasas específicamente y el tema de los aranceles con el presidente de la República. Vamos a mantener una reunión a fines de esta semana para tratar de presentarle una alternativa para que no cobre la tasa o incremente los aranceles. Estamos trabajando con una propuesta en los distintos gremios. ¿Y para cuándo la tendrían lista, Patricio? Mire, tenemos que tener la lista para el jueves de la mañana, porque el jueves o viernes, en teoría, es la reunión con el presidente de la República. ¿Y cuáles son los puntos principales que contemplaría esta propuesta? Hay temas como en algo bajar el gasto, hay temas como la inversión pública, cómo se la puede pasar al sector privado, y se está trabajando en la propuesta, así que no le podría adelantar mucho más. ¿Sería algo un poco extemporáneo, Patricio, proponerle reducir el gasto público a un gobierno que acaba de endeudarse en 6.500 millones de dólares? Mire, y no tanto es el gasto público en general, esa no es la única propuesta que tenemos y eso se lo tendrá que hacer poco a poco. Una cosa es del gasto corriente que se mantiene y otra cosa son los niveles de endeudamiento que tendremos que pagar todos los ecuatorianos, y a su debido momento, con un plan económico fuerte, inclusive tendremos que seguir adquiriendo deuda, pero para cubrir montos inclusive de tributos que se dejarían de recaudar temporalmente. Pero la deuda hay que renegociar en la China y en algún momento vía las multilaterales habrá que renegociarla inclusive con los emisores de bonos. Al sector productivo se lo observa
con un nivel de tolerancia bastante alto, han puesto la vara muy arriba, no obtienen los resultados, las expectativas que construyen no se concretan, y sin embargo continúan confiando en el diálogo, continúan dándole nuevas oportunidades, continúan construyendo proyectos para un nuevo gobierno, sí, pero que responde a la misma línea política e ideológica del pasado, que nunca les recibió, o mejor dicho, sí les recibía, e incluso se reunieron con ustedes en algunas ocasiones, pero de la que no se pudo obtener absolutamente nada. ¿No están pecando de ingenuos como sector productivo, Patricio? Mire, Lenin, lo último que se tiene que perder, inclusive no se pierde en la guerra, es el canal de comunicación. Nosotros tenemos que mantener un canal abierto, tenemos que seguir haciendo propuestas. Finalmente sí, es un gobierno, como usted lo dice, socialista, eso es cierto. Sin embargo, lo que creo es que son demócratas. Finalmente tenemos la esperanza que una vez que además se gane o se pierda la consulta popular, podremos sentarnos y se podrá definir de mejor manera un plan económico, cosa que en este momento no es prioritario para el gobierno, cosa que en este momento no lo puede comunicar claramente, justamente por la división que existe dentro de la Alianza País. En este momento el objetivo del gobierno, y creo que debemos nosotros alinearnos con ese objetivo, es blindar la reelección indefinida. Esto es muy importante para los ciudadanos y para el sector productivo. Miren, lo que nosotros debemos evitar a largo plazo, porque después podemos discutir de más endeudamiento, menos endeudamiento, menos déficit, pero lo prioritario en este momento es blindar de que el Ecuador pueda terminar como Venezuela, como Cuba, con un gobierno que tiene las intenciones de llevarnos hacia eso, ¿no? Y eso es lo que sucedería si vuelve el régimen anterior al poder. Gracias, Patricio, de mi parte, economista Clever Chica. Sí, lo último, estimado ingeniero Patricio Alarcón, le voy a decir mi percepción. ¿Será que el primer objetivo de los empresarios, y permítame una percepción nada más, que es ganar la consulta popular con esta pregunta de la no reelección? Esa es la corona de la reina para los empresarios, para el gobierno, y de allí para adelante vemos qué hacemos. ¿Será esto? ¿O estoy mal, equivocado, estoy elucubrando de pronto y mal? Estimado Clever, yo creo que para todos en este país, tener la tranquilidad de que no vamos a ir hacia un régimen totalitario, con intenciones confiscatorias, es esencial. Podremos vivir en paz en este país, podremos vivir en democracia. Una vez que eso se dé, eso va a generar estabilidad para la inversión, eso va a generar estabilidad para el trabajo, para la ciudadanía. Entonces yo creo que usted es perceptivo, estimado Clever, le soy sincero. Bueno, le agradezco mucho a nombre de los oyentes de Huancavilca 830M y de esta mesa de trabajo. Que le vaya muy bien, un abrazo para usted. Un abrazo, Clever, un abrazo. Huancavilca, la H grande de la información.